Tatiana Londoño Camargo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, y buenos días para todos los miembros de la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, pasó desapercibida para los colombianos la visita nada menos que de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda. Suponemos que no vino de turismo o para ver las recepciones del Papa y para participar en las misas. Algo tuvo que hacer la fiscal aquí en Colombia. Como usted conoce bien el tema por dentro, porque usted estuvo durante largos meses en la Corte Penal Internacional, en el corazón de ese organismo, ¿qué colige, qué sabe, a qué vino nada menos que la fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia? Bueno, doctor Londoño, lo primero es que, en efecto, la visita de la fiscal, según vemos, porque no se le hizo gran publicidad y no se anunció, no se hicieron eventos, no se hizo un tema académico alrededor de él, que para eso a veces también viaja el fiscal de la Corte Penal Internacional, que es para promocionar la Corte en los Estados miembros. Esta visita fue, según hemos visto en diarios como El Tiempo y El Espectador, que son los que nos anunciaron que la fiscal venía, porque si no, no nos hubiéramos enterado, a reunirse con el gobierno específicamente. O sea, la fiscal vino a una reunión con el Estado colombiano, según nos informa El Espectador, para pedir información sobre los casos, sobre las investigaciones que se adelantan contra 29 altos miembros de la fuerza pública. Tengo entendido que son 23 generales y 6 tenientes coroneles y coroneles activos y en retiro, sobre los falsos positivos. Y también dice el diario El Tiempo que también es sobre el tema de justicia especial para la paz, pero especialmente enfocado en el tema de cómo se le dará tratamiento a los militares en el tema de justicia especial para la paz. El Espectador también había hecho pública la carta en el pasado mes de julio, en el cual la Fiscalía de la Corte le manifiesta al gobierno su preocupación sobre que no tiene suficiente información sobre que el Estado colombiano está haciendo para que no haya impunidad en el caso de esos falsos positivos. Y cita con nombre y apellido a esos 29 oficiales. Eso es lo que nos reporta El Espectador. De resto, pues no hemos tenido acceso a esa carta, pero pues eso es lo que se reporta en los medios. Entonces, una visita de la fiscal, o sea, ella no envió, la Fiscalía de la Corte Penal tiene equipos de investigación que viajan a los estados a recoger investigación sobre los casos que ellos tienen abiertos. Recordemos que la Fiscalía de la Corte tiene un caso abierto sobre Colombia. No es una investigación formal aún, pero ellos abren casos en los estados en los que ellos piensan que se pueden haber cometido crímenes que son de competencia de la Corte y están pendientes de que en esos casos avancen investigaciones y que no haya impunidad. De lo contrario, abrirían una investigación formal, o sea, digamos lo que es una preinvestigación. Ya tienen el caso abierto en Colombia, entonces en lugar de mandar a un equipo, la fiscal vino ella misma, desde La Haya. Entonces, eso es un mensaje muy claro para el gobierno, digámoslo así, para el Estado colombiano, diciéndole, yo estoy muy pendiente de ese tema. Si en ese tema el Estado colombiano no se mueve, porque hay un principio muy importante que rige la Corte Penal Internacional y su actividad, que se llama el principio de complementariedad o de subsidiariedad, que quiere decir que la Corte solamente entra cuando el Estado no ha querido o no ha podido sancionar y juzgar y sancionar, además porque van las dos, juzgar y sancionar los crímenes de competencia de la Corte, que son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Entonces, acá en Colombia pues se han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Para ellos son esenciales los crímenes, los que ellos han llamado falsos positivos. Ellos también han mirado los cometidos, por supuesto, por los otros grupos como las FARC, el ELN, los paramilitares. Normalmente la Corte cuando entra abre el caso completo y ellos entran y miran tanto de un lado como del otro. O sea, ellos normalmente llaman
abren investigación formal contra personas que se encuentran, por ejemplo, tanto en fuerzas militares como en los grupos alzados en armas. Eso lo hacen ellos normalmente. Entonces, pensaría uno que también estarían preguntando sobre el tratamiento que le da la Justicia Especial para la Paz a las FARC, aunque no lo dicen obviamente en el tiempo y en el espectador, pero pues conociendo a la Corte yo creo que ellos también están pendientes del tema, sobre todo porque se hicieron públicas cartas de la Corte Penal Internacional en la época en que se estaba estudiando todo el tema del marco jurídico y de Justicia Especial para la Paz, en los cuales ellos no avalaron la Justicia Especial para la Paz como nos hicieron creer, sino que dijeron está bien, y eso lo han dicho ellos siempre han avalado la justicia transicional como un mecanismo para salir de los conflictos, y ellos entienden que no puede haber pues sanciones de cadena perpetua para todos los que han cometido los crímenes de competencia de la Corte, porque pues de lo contrario no había ningún proceso de paz viable, pero ellos sí exigen que haya penas y que haya sanciones significativas para quienes cometan los crímenes de competencia de la Corte, así sea dentro de la justicia transicional, y eso lo dijo la Fiscalía de la Corte en una carta que enviaron acá al gobierno colombiano, y también lo dijeron en su informe del año anterior sobre Colombia. Ellos dicen, la Justicia Especial para la Paz, como está diseñada en teoría, está bien, pero yo estoy pendiente para mirar que sí se impongan las sanciones correspondientes a los máximos responsables, sobre todo, pues ellos no hacen esa distinción de máximos responsables y mínimos responsables, pero sí ellos siempre miran obviamente a los máximos responsables de ese tipo de delitos. Entonces, bueno, la visita sí tiene un mensaje muy claro, y para pues esos 29 miembros de la fuerza pública es una mala noticia, pienso yo, que la fiscal venga a preguntar por ellos específicamente. Recordemos que hay algunos de ellos que ni siquiera tienen investigación. En muchos casos pensaría uno, pues como no se abren investigaciones, esto ya son los falsos positivos cometidos en su mayoría antes de los 2008, porque no se encontró causa para abrir investigación en contra de ellos, pero si viene la fiscal a averiguar qué está pasando con ellos puntualmente, acordémonos que en la Corte no han hecho todavía ni investigación formal contra ellos, ni les han dado la oportunidad de defenderse, ni los han contactado a ellos para que ellos le den información a la Corte. Entonces, si la Corte viene a preguntar qué ha pasado en las investigaciones contra ellos, pues por una parte se puede interpretar como una presión al Estado también para que adelante investigaciones contra esos 29. Entonces eso es un tema, digamos que complejo, porque Doctora, ellos no han tenido oportunidad de defenderse para nada. Doctora Tatiana, y hablando ahora de los crímenes de los que son de competencia de la Corte, ¿son de esa naturaleza, por ejemplo, la bomba que destruyó el templo de Bojayá y mató más de 100 personas? La bomba puesta en el Club El Nogal, que iba a causar la muerte de 500 personas y que solo causó la muerte de un poco más de 30 y heridas a más de 200. La bomba que nos pusieron a nosotros en la avenida Caracas con calle 74, esos son delitos de competencia de la Corte. Las 11.000 niñas de las que tiene expediente abierto la Fiscalía General de la Nación, que implican el secuestro de ellas con el nombre de reclutamiento, su violación continuada, el embarazo forzado y después el aborto obligado de esas criaturas, la voladura de los oleoductos que causa la mayor destrucción del medio ambiente en el mundo conocido. Esas, por ejemplo, lo que ocurrió en Machuca, donde prácticamente incineraron un pueblo completo. Esos son delitos o hechos de competencia de la Corte Penal Internacional que no pueden quedar impunes según el Tratado de Roma. Sí, doctor Londoño, esos son esos actos cometidos por las FARC y muchos del ELN también. Son catalogados según el Estatuto de Roma, o dentro de la categoría de crímenes de guerra, o dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, o dentro de ambos. Los crímenes de guerra son las violaciones a los convenios de Ginebra, específicamente para acá, para Colombia, el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que es el que nos aplica para los conflictos armados no internacionales, igual para el artículo 3 común a los convenios. Y dentro de esos crímenes de guerra están muchos de los que usted dice, como por ejemplo no distinguir entre los ataques contra las partes que están en conflicto, sino que atacar a la población civil. Entonces todos esos actos van por ese lado
de haber atacado a la población civil dentro de un conflicto armado. Y los crímenes de lesa humanidad, que no son los crímenes muy horribles como se piensa acá en Colombia, que es un acto muy horrible, esos crímenes de lesa humanidad, no. Crimen de lesa humanidad es un crimen de los que enumeran ahí en el estatuto, como por ejemplo la pérdida de vida, la tortura, todo eso que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Entonces, pues es muy claro que el ataque sistemático contra la población civil por parte de las FARC existía, pues con todos los actos que ellos hacían de terrorismo, bombas, secuestro, etcétera. Ellos venían aterrorizando a la población civil, pues durante varios años ese fue como su objetivo, su estrategia de guerra, digámoslo así, contra el Estado, era atacar a la población civil. Y la destrucción de bienes públicos como los ríos, como las montañas, como los recursos naturales, ¿no forman parte de crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad? Esos son crímenes de guerra, doctor Londoño, porque también toca distinguir el DIH, que es el que rige los conflictos armados, el Derecho Internacional Humanitario, dispone que en todo momento se debe distinguir entre los bienes que son de bienes bélicos de las partes que están en conflicto, y como partes ellos hablan de ejércitos, digámoslo así, y los bienes civiles. Entonces, uno de las violaciones graves al DIH se considera atacar dolosamente, digámoslo así, los bienes civiles que no forman parte del conflicto. Entonces ese es un crimen de guerra también, y también es, al ser una infracción grave al derecho internacional humanitario, también está incluido dentro del Estatuto de Roma como un crimen de guerra. Entonces esos crímenes, la Corte Penal Internacional se creó precisamente para que después no les dé a los estados o por amnistiar o por no castigar esos crímenes, y que eso después se vuelvan a cometer, porque ellos dicen, si no se castigan esos bienes, así sea dentro de una justicia transicional, si no se castigan los crímenes que son los que la comunidad internacional ha catalogado como los crímenes más graves de todos, esos crímenes se van a volver a cometer, porque uno dice, claro, voy a un acuerdo de paz y después entonces ya no me van a castigar, entonces pues yo puedo cometer todos esos crímenes para presionar y estar más en mejor posición de negociación cuando yo llegue a un acuerdo de paz posible. Entonces, por eso y en eso la Corte ha sido muy clara, doctor Londoño. Si uno lee, por ejemplo, los informes del año sobre Colombia, la Corte Penal Internacional, y alguna carta que se filtró a los medios de comunicación sobre el marco jurídico para la paz, en la cual la Corte incluso habla de sanciones en sitio carcelario. O sea, ellos fueron aún más allá de muchos que, por ejemplo, yo pensaba que en una sanción, por ejemplo, en una colonia agrícola, por ejemplo, o en un sitio durante, pónganlo igual que el tiempo que estuvieron los paramilitares, que fueron 3 a 8 años, póngale 8 años, o 3 a 5 años. Uno dice, bueno, esa ya es una sanción. Y la Corte Penal, por ejemplo, en el tema de la Ley de Justicia y Paz, ellos después manifestaron su gran preocupación porque dentro de la Ley de Justicia y Paz su aplicación no fue la correcta, entonces hubo impunidad, pero con el marco de la Ley de Justicia y Paz, en teoría ellos habían estado de acuerdo, diciendo que 5 a 8 años igual siguen siendo una sanción para esos crímenes, entonces que eso no activaría la jurisdicción de la Corte. Eso lo dijo Luis Moreno Campo, que fue el anterior fiscal de la Corte, en una visita acá en Colombia. Bueno, pero si esto termina, que la JEP, como todos sabemos que va a terminar, les impone la pena gravísima de contar sus crímenes, de reconocer que han cometido delitos y de la voluntad de reparar a las víctimas, nadie sabe cómo, ¿eso sería suficiente? ¿O de acuerdo a la doctrina, a las leyes internacionales y a la práctica jurisprudencial de la Corte Penal Internacional, se necesita reclusión en un centro carcelario para que hablemos de penas significativas? Pues doctor, en ninguna parte del Estatuto de Roma, la verdad, dice que tiene que ser una reclusión en un centro carcelario. La Corte aplica eso como sanción, obviamente dentro de su competencia, pero sí se dice en el Estatuto de Roma que debe haber sanción penal. Y la Corte, la interpretación de la fiscal, como le digo, en una carta que fue enviada al Estado con ocasión del marco jurídico para la paz,
ella sí habla de reclusión en un centro carcelario de crimen. Ellos sí, lo que sí se dice dentro de la doctrina internacional es que tiene que hacer una sanción que sea proporcional a la gravedad de los delitos cometidos, si bien dentro de la justicia transicional se acepta que haya una reducción de las penas. Entonces es un tema que, como es un tema nuevo, doctor Londoño, digamos un proceso de paz dentro de la existencia de la Corte, dentro de los procesos que se han llevado a cabo, en ninguno se han amnistiado delitos de competencia de la Corte, desde los procesos que existen desde la existencia de la Corte en el 98. Entonces... este sería el primer caso. Este sería el primer caso y el primer caso significativo, y por eso además es muy importante para la Corte, porque el caso o sea, la ruta que siga Colombia, que sea aceptada por la Corte, posiblemente va a estar seguida por los demás estados que quieran hacer justicia transicional, llevar a cabo un proceso de justicia transicional. Entonces todos estamos pendientes de ver finalmente la Corte qué va a hacer, porque es que para la Corte también es una decisión muy dura meterse y, digámoslo así, dañar un proceso de paz que ya tuvo un acuerdo y que ya tuvo unas cosas. O sea, meterse y decir, acá hubo impunidad, yo me voy a meter igual y me voy a llevar a las personas, porque eso puede traer una repercusión, no solamente, como digo, acá en Colombia, sino en todos los demás estados que están llevando acuerdos, pues, a procesos de paz, porque entonces claramente los grupos que están negociando van a tener pues bastante temor de la Corte. Eso también puede tener una cosa buena, que es que digan, bueno, yo no puedo cometer, o sea, tiene que haber alguna sanción para los crímenes internacionales, que es lo que hemos estado diciendo acá varias personas, y sobre todo internacionalistas, que acá tiene que haber sanción para crímenes internacionales para que el acuerdo sea aceptable ante la Corte Penal Internacional y no se corra ese riesgo. Como quedó estructurada la Justicia Especial para la Paz, habla de sanciones, pero lo que nos han dicho públicamente es que ellos no van a pagar, y como vemos ya están todos en la calle y que van al Congreso antes de pasar siquiera un día por la Justicia Especial para la Paz, lo cual la verdad a mí me parece pues absolutamente absurdo, me sorprendió. O sea, yo pensé que por lo menos iban a hacer la Justicia Especial para la Paz y luego se iban para el Congreso, así fuera no a pagar, porque ya estábamos todos, digamos, preparados psicológicamente para que no pagaran ni un día ni siquiera en un centro carcelario, que no tuviera una colonia agrícola donde aprendieran pues a un colegio, donde estuvieran ahí algunos años aprendiendo pues de las cosas de la sociedad, o lo que fuera, una pena pues simbólica, reducida, pero que fuera algún tipo de sanción. Pero es que los dejaron a todos libres, a todos estos que han cometido todos esos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, están ya todos en la calle, y yo sí creo que la fiscal Bensouda tiene que preguntar por ese tema. O sea, nosotros dentro de la firma que yo tengo de LH Law Consulting, vamos a enviar a la Corte Penal Internacional información sobre los miembros de las FARC que han sido dejados libres hasta el momento, mirando el prontuario que tienen ellos en la página web, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, están los crímenes por los cuales se solicitan allá, que muchos de ellos son crímenes de lesa humanidad y de guerra, e informarles a la Corte que esos señores están libres hoy en día, que sin un día de cárcel, sin que se les haya juzgado, sin que se haya nada, los dejaron libres. ¿Cuál es la firma de ustedes? ¿A cuál firma se refiere? Se llama LH Law Consulting, doctor Londoño. Bueno, entonces... Estamos aliados acá con el abogado internacionalista Víctor Mosquera en este tema, y pues en conjunto vamos a empezar a enviar información a la Corte Penal Internacional sobre estos asuntos, porque sí nos parece bastante grave, y también pues como no sabemos bien si la fiscal vino a preguntar solamente por los casos de falsos positivos en la fuerza pública, sí nos parece importante pues que están enterados ellos sobre este tema. Recordemos que uno en la Corte Penal Internacional no pone una denuncia, como se conoce acá, que uno pone denuncia en fiscalía y que la fiscalía arranca el proceso. Eso no sirve así, sino que uno le envía información a la fiscal y ella es la que decide si de oficio, es decir, como a su libre saber y entender, por su propia voluntad, abre o no el proceso penal cuando lo consideren que es de relevancia. Ahora recordemos que la Corte es muy garantista, y muy garantista es que en sus casi 20 años de existencia, que cumple el año entrante en el 2018, perdón, porque entró en vigencia el estatuto a partir del 98, lleva solamente 4 condenados. Ahora, uno de ellos fue por, como dice usted, doctor Londoño, uno fue por reclutamiento de menores de 15 años,
Por eso mi temor de que esos niños que están en las FARC desde hace 15 años, porque si esos niños aparecen, esa es la prueba, ¿cómo se llama? La prueba idónea, la prueba plena para demostrar que las FARC sí cometieron reclutamiento de menores de 15 años y eso la Corte no lo perdona. Y aparecen las niñas violadas y las niñas obligadas a abortar, pues todo eso lo tiene la Fiscalía General. La Fiscalía General de la Nación tiene 11.000 procesos en ese sentido, que no es poca cosa. Y el caso de las niñas violadas fue por el caso también por el cual fue condenado hace poco otro de los señores de la guerra en el Congo, Jean-Pierre Bemba, fue por violación, pero además de él hay un caso, es un caso interesante porque él fue el primer sentenciado por la Corte por los actos de sus subalternos. Nunca se probó que él diera la orden de cometer esas violaciones, sino que él no hizo nada para impedir que sus hombres cometieran esas violaciones masivas en el Congo contra niños, mujeres, hombres, como un arma de guerra. Entonces él fue sentenciado por eso a 18 años de cárcel allá en la Corte. Entonces eso es un tema interesante también que se discutió mucho acá con respecto de fuerza pública y la justicia especial para la paz, pero la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma tiene un threshold, tiene un marco muy estricto en cuanto a responsabilidad del mando, porque dice que no tienen que haber dado la orden, sino que con que supieran o hubieran debido saber y no hubieran hecho nada para prevenirlo, ellos ya responden. Se llama el estándar de Yamashita, el general Yamashita, que fue ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial por las violaciones cometidas por sus hombres del Japón en la Segunda Guerra Mundial, que él no hizo nada para detenerlo, pero nunca se pudo probar ni siquiera que él supiera que los estaban cometiendo, pero pues era obvio que sí sabía. Ese es el estándar que usa la Corte, que es un tema pues que de alguna manera nos puede llegar a impactar acá. En resumen, la señora fiscal no vino a Colombia a pasear y está pendiente no solamente de los llamados falsos positivos, que es un capítulo que hay que atender y que hay que enfrentar, y el otro capítulo más impresionante, que es el de la Justicia Especial para la Paz, que depende no solamente de cómo está escrita, sino de cómo se va a aplicar. Si como resultado de la Justicia Especial para la Paz no hay una pena significativa, real, verdadera, pena, según el Estatuto de Roma, intervendría la Corte Penal Internacional. Tatiana Londoño, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y saludos a todos los oyentes. Un abrazo muy caluroso para todos. Bueno, queridos amigos, queridos compañeros, la fiscal no vino a pasear, ni vino a ocuparse exclusivamente del tema de los falsos positivos, que puede ser un asunto como nos contaron, ¿no? Como sí. Nos contaron, claro. Sí. A la Corte le interesa Boyajá y Machuca y los crímenes de guerra que se cometen con las voladuras de los oleoductos y con la destrucción de las selvas y con el robo de las niñas y los niños y con los ataques a la población civil robándose la tierra a los campesinos y con las bombas que ponen por ahí en la calle estos bandidos de las FARC. De manera pues que la pena tiene que existir y no que digan es que con mucha pena tengo que admitir que cometí estos que llaman ahora errores. Fatuo Bensouda estuvo en Colombia y Tatiana Londoño Camargo nos estaba poniendo al corriente de lo que eso significa a la luz del derecho internacional público y de la práctica y de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.